Tenemos. Bárbaro. Bueno, buenas tardes formalmente a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla, que en principio es una charla informal en la que nos encantaría que participaran, ¿sí? A través del chat, haciendo todas las preguntas que tengan ganas de hacer sobre el tema. Yo soy la doctora Marisa Casiraghi, pertenezco al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Británico de Buenos Aires, soy laringóloga. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre nuestra voz, sobre cómo cuidarla, y para eso nos acompaña Valeria Steffen, que es licenciada en fonoaudiología, que es especialista en voz y que, bueno, va a arrancar un poco con esta charla, ¿sí? Así que, bueno, arrancamos, Vale, cuando vos digas. Bueno, comencemos. Yo también saludo a todos, bienvenidos. Y después vamos a leer entonces las preguntas que quieran dejar en la parte del chat. Vamos a comenzar con la primera diapositiva, entonces. La pasamos, Y no pasa la primera diapositiva. Muy bien. Esperen, chicos, porque no pasa la primera diapositiva y no sé por qué motivo. Ahí está. Muy bien. La idea es un poquito, en el día de hoy, tener nociones acerca de cuáles pueden llegar a ser índices de que algo no está funcionando del todo correctamente con la voz, para evitar luego que esto empeore o traiga mayores dificultades en la comunicación. Para eso hay muchísimas señales de alerta de problemas en la voz, pero acá mencionamos algunos. El primer ítem que habla de la fatiga o del cansancio durante o después del habla tiene que ver con esta sensación que muchas veces se transmite que después de una reunión social o de dar una clase o de una charla, sienten como que tienen que hacer fuerza para hablar, que la voz no sale fácil. Esa es la descripción cuando vienen a consultorio, y este esfuerzo genera más esfuerzo aún porque se empieza a alterar la función que debería ser la ideal de la voz por este esfuerzo. Y recordemos que estamos hablando de musculaturas, y entonces, como cualquier otra parte muscular, se cansa y se fatiga por un sobreuso o por un mal uso. Por eso es importante no normalizar, quedar cansado después de hablar, luego de algún evento en donde uno utiliza la voz un poco más que lo habitual. La sensación también de carraspeo frecuente, o la realidad del carraspeo frecuente, esto de hacer esto, sintiendo que eso va a ayudar y que va a permitir a hablar de una manera más cómoda, en realidad es una mentira, un autoengaño que nos hacemos sacando esta molestia que se encuentra a nivel laringio, pero esa molestia va a volver a aparecer si la sacamos, porque es muy probable que hable también de una sequedad de la mucosa, de las cuerdas vocales, y tiene que ver entonces con otros ítems que vamos a ver más adelante relacionados con la hidratación de esta parte del cuerpo. Entonces, como consejo es no carraspear, no ayuda para nada, al contrario. Y es muy interesante el proceso en el que empiezan a monitorearse, a prestarse atención y ver si durante el día lo hacen muy habitualmente, o antes de empezar una charla, o antes de tener que tomar la palabra. Y bueno, si se transforma en un vicio, hay que tratar de controlarlo y de sacarlo, que también eso se hace con el trabajo fonoaudiológico cuando están en tratamiento, ¿no? Se los ayuda a percibir estos malos hábitos vocales. La sensación de cuerpo extraño en la garganta también se describe mucho en los pacientes que llegan como que tuvieran una pelota acá. Generalmente describen más de un lado que del otro, como que sienten de acá o de acá, y que les molesta, ¿no? Como algo que está ahí obstaculizando la facilidad que debería sentirse para hablar, para conversar. Por supuesto que la pérdida de la voz total o parcial es una señal de alarma para ver en qué momento esta pérdida de la voz ocurre,
Por supuesto que hay situaciones excepcionales en donde puede haber laringitis, que no sean crónicas y que no sean ninguna otra cosa, pero después hablará la doctora Casiraghi sobre eso. Sí, la pérdida parcial de la voz está bastante normalizada, ¿no? Digamos que hay muchas personas con disfonías y esas disfonías las sienten como que siempre tuvieron esa voz así, con esa rasposidad o con ese airecito o con ese tono de voz, y entonces como lo sienten que es de toda la vida, lo normalizan y en realidad quizás se podría mejorar mucho más esa función vocal con una buena revisación de la laringe. Disfonías reiteradas, bueno, es esto que dije recién, que a veces los docentes saben que los viernes llegan con una voz bastante agotada, que no es muy funcional, no les rinde, y que tienen la suerte de recuperar su voz durante el fin de semana, saben que es algo reiterativo, ¿no? Que supuestamente hay un periodo en el que la voz funciona, se va desgastando, se pierde bastante, el fin de semana que se habla un poco menos se recupera y después se pierde otra vez. Este ciclo tampoco se recomienda porque puede llevar más adelante a alguna otra alteración vocal. La dificultad para terminar una frase, que es las personas que, por ejemplo, voy a tratar de hacer una demostración, si digo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿no? Que en la misma frase ya te das cuenta que la persona no tiene el aire suficiente para finalizar con la calidad vocal. Es muy interesante empezar a observar la calidad de la voz, ¿no? Y no me refiero a una voz de cantante, sino a que se mantengan ciertos parámetros de una manera constante. Uno de estos parámetros entonces puede ser el volumen de la voz, la intensidad, cómo se escucha y que no se vaya perdiendo a medida que la frase termina y que se quedan sin aire porque falta un entrenamiento ahí en la dosificación del aire, cómo manejar ese aire que tomamos. Recordemos que la voz, si bien hay una función muscular y neurológica, por supuesto, funciona gracias al aire que nosotros tomamos y que pasa por tráquea, laringe, para ayudar a que las cuerdas vocales se encuentren y ocurra la fonación. Ya también quizás lo explique la doctora Casiraghi. Y bueno, esta sensación entonces de falta de aire algunas veces tiene que ver con algún otro aspecto, como trastornos en el sistema respiratorio, asma, bueno, alteraciones en los fumadores, pero muchas veces es solamente que falta entrenar este ingreso y esta salida del aire. Esto se hace con ejercicios que son muy divertidos y también que tienen una función súper importante en el momento en que uno va a usar su voz para, por ejemplo, esto, ¿no? Dar una charla, comunicar, la velocidad con la que se habla. Es importante que haya diferentes tonalidades en lo que yo estoy contando. Si yo hablara en este momento en un tono de voz parecido todo el tiempo, como algo más monótono, además de ser cansador para quien escucha y se duerme. Para mí laringe también es un exceso, ¿no? Estoy como pidiéndole mucho sin manejar diferentes sonidos, una musicalidad en la voz es ideal y lo mismo que las pausas. El dolor y las molestias en el cuello y hombros al hablar tienen que ver con la tensión, con el esfuerzo que se hace para lograr que esa voz salga, y muchas veces es una sensación que se cree que apretando y esforzando esta zona o llevando la cabeza para adelante, la voz va a salir más fuerte, y en realidad es todo lo contrario. Esta zona tiene que estar lo más relajada y liviana de tensiones posibles. También por eso están los ejercicios en donde se intenta que tengamos mayor noción de lo que tiene que ver con la tensión muscular, la tensión en la mandíbula,
el movimiento de la lengua, que tiene tantas posibilidades, para arriba, para abajo, para los costados, para atrás, que se da vuelta, que va para afuera, hace tantos movimientos. Entonces, tenerla entrenada y conocida es muy, muy, muy importante. Y los labios también, es muy habitual que haya poca apertura en la producción del habla, generalmente por hábitos malos, a veces por vergüenza o por timidez. Pero toda esta gesticulación ayuda a que este sonido que está viniendo desde la zona de la laringe se pueda proyectar, se pueda expandir, sin tener que hacer un esfuerzo en la zona que no queremos que haya esfuerzo, y sí gracias a este aire y esta especie como de megáfono que se arma en el tracto vocal, ¿no? El tracto vocal, todo lo que está por encima de las cuerdas vocales hasta que la voz sale y es escuchada y percibida. Y la siguiente diapositiva tiene que ver entonces en cómo prevenir los problemas en la voz. Por supuesto que hay muchísimos más ítems, estos son solo algunos. La charla de hoy tiene como finalidad dejar algún bichito ahí picando a ver si me encuentro en alguna de estas características, y siempre, por supuesto, recomendar que se consulte con un laringólogo, ¿no? No solamente la otorrinolaringología, sino los especialistas en laringe, es lo más recomendado. Al igual que fonoaudiología, la carrera es muy amplia, y así como hay audiología y especialización en laringe, en lenguaje, entonces encontrar a quienes amamos esta parte del cuerpo humano es muy valioso. Bueno, evitar el carraspeo y la tos brusca. Yo no hice la tos, les mostré cómo era el carraspeo, pero esto que es fuerte también hace que las cuerdas vocales, entre ellas que están puestas de esta manera, cuando en ese movimiento hay un impacto entre ellas, y esto puede generar este roce, alguna irritación, algunas otras cosas, según cuánta frecuencia tenga durante el día. Interesante también considerar el tema del sueño, del descanso, dormir adecuadamente, unas 6-7 horas al menos, controlando la posición, ¿no? Que no se levanten con dolor cervical o de espalda, hacer el ejercicio físico de una manera habitual, siempre recordando este intercambio gaseoso del oxígeno siempre es muy bienvenido, y queremos que todas las fibras del cuerpo tengan esta mejor irrigación, y bueno, entonces no solamente el ejercicio físico es para piernas o brazos, sino para un general. Esto dicho de una manera muy amplia, es más específico el tema, pero sí se recomienda hacer ejercicio físico, por supuesto. Algunos medicamentos pueden alterar la voz, esto lo tienen que consultar con sus médicos o con el laringólogo cuando vayan en la historia clínica, cuando les pregunte qué medicaciones toman. Allí también puede surgir algún índice de que algo que se está tomando puede generar sequedad, por ejemplo, en la mucosa o alguna otra alteración. 2 litros de agua por día. Gran recomendación que damos siempre. Recordar que es agua, no estamos hablando de líquido, no es lo mismo que si toman 5 tazas de té o 2 termos de mate o 5 tazas de café. El agua es el agua, y así les pedimos que la tomen. Después, si quieren tomar algunas otras cosas, no hay ningún problema. Pero bueno, sí, el agua va a ser quien permita que esté hidratada de una manera interna todo este órgano, aparato fonador. Así que estoy leyendo lo que nos estaban poniendo, de verdad que distrae eso. Les recomendamos esta hidratación interna, pero también hay una hidratación posible con humidificadores, ¿sí? Son unos aparatos que se compran y que tiran como gotitas de aire en el ambiente en el que nos encontramos, y eso lo inhalamos, entonces va por vía respiratoria y también ayuda a que haya una hidratación en la zona laringea de las cuerdas vocales, lo cual, cuando hay impacto en las cuerdas vocales, cuando hablamos, cuando se canta, a veces cuando se grita, o estas toses que dijimos, por ejemplo,
hace que el impacto no sea tan brusco si tenemos más hidratación. La alimentación también es todo un tema que se controla, que se pregunta y que empezamos a conocer un poco más, qué alimentos nos pueden hacer sentir un poco más de incomodidad cuando tenemos que hablar o cantar o hacer una presentación. Tiene que ver con lo que pueden llegar a irritar y generar reflujo, que también lo va a hablar la doctora Casiraghi, y tratar de evitar el uso de la voz durante las inflamaciones laringias y faringias también, ¿no? Cuando hay un dolor, el uso de la voz, tratamos de reducirlo mientras se va controlando con o dejar unos días alguna medicación o más hidratación o descanso, pero si no sería un abuso vocal hablar sobre alguna inflamación. Un tema que es muy interesante, que lo quise mencionarlo al menos, tiene que ver con los niños y con las disfonías. En los niños hay muchos nenes que tienen su voz ronca, áspera, y que genera en los adultos una sensación de ternura, de, no sé, de voz de dibujito animado. Es como algo que parece atractivo, cuando en realidad se recomienda controlarlo. Hay disfonías que viene uno ya de nacimiento, digamos, con aquella alteración en las cuerdas vocales, entonces detectarlo temprano es importante para evitar el sobreesfuerzo vocal y que haya cada vez menos voz y ese chico tenga cada vez más dificultades para hablar y para jugar y para comunicarse. Por eso es importante acudir a un especialista y esta función es, por supuesto, de quienes están cerca del niño, de los padres, de prestarle atención a una voz con un escapecito de aire o ronquita. Bueno, eso es para mí fundamental. Tenemos una diapo más. Bueno, acá tengo un barbijo, me lo voy a poner un poquito en esta situación, pandemia. Voy a seguir hablando con el barbijo. En este momento no sé, ¿se entiende lo que digo, Mari? ¿Sí? Bueno, sí, se entiende. Alguien me está diciendo que no se te ve cuando hablas, ¿vale? A ver. Tenés bien la cámara, yo te veo. Yo me veo bien también. Sí. Ahí Patricia Farías dice que se entiende. Bueno, con el barbijo se entiende lo que estoy diciendo, pero indudablemente el volumen de mi voz desciende. Si yo hablo acá lunes, martes, miércoles, digo lo mismo lunes, pero parece que llega de una manera diferente. Me lo voy a sacar porque sabemos que no es muy cómodo hablar con el barbijo. Sin embargo, tenemos que hacerlo y algunos de los ítems a tener en cuenta son estos que pusimos acá, ¿no? Utilizar mensajes cortos y claros. Esto es siempre para la vida en general, pero aún más con algo que nos está disminuyendo el volumen natural de nuestra voz. Es importante tener en cuenta el no uso de muletillas, ¿no? No decir bueno, y no repetirlo con mucha frecuencia porque también hay un desgaste y es un habla no productiva, no hay ningún mensaje detrás de eso. Sí se puede poner en práctica en vez de la muletilla hacer silencio. Entonces yo ahora, por ejemplo, estoy pensando qué es lo que voy a decir a continuación, hago un silencio en vez de hacer que lo vengo haciendo en algunas de las cositas que dije, pero trato de que sea poquito. Me escucho y esto siempre es importantísimo. No es solamente no hacerlo, es en el proceso en que uno está tratando de evitar, prestarle la mayor atención. Y yo ahora, por ejemplo, no sé, decir que lo hice 10 veces desde que empecé la charla hasta ahora, más o menos. No lo hice incontadas veces ni una, me fue saliendo. Pero esto hace que yo la próxima vez también tenga más cuidado y la próxima tenga más cuidado y un poquito nos lo permitimos porque no somos robots, así que está muy bien.
Hablar más lento que lo habitual y mirando al interlocutor, mirando a quien nos está escuchando, la persona con quien estamos conversando, sea el carnicero, sea el farmacéutico, sea el vecino. A través de la mirada y de los gestos va a haber un habla que es mucho más productiva con el barbijo. Enlentecer un poco lo que yo estoy diciendo, no de una manera exagerada, pero va a permitir que ocurra una mayor articulación, que se puedan exagerar un poquito los movimientos para que la otra persona del otro lado entienda. Se justificaría un poco, por supuesto, en aumentar el volumen de la voz cuando estamos adelante de una persona que tiene problemas en la audición, ¿no? Alguna hipoacusia, sordera, como le dicen, y entonces ahí sí se eleva un poquito más el uso de la voz. Pero hablar pausado, utilizar gestos, esto es muy importante para que la persona que nos está escuchando pueda descifrar, decodificar mejor el mensaje que yo le estoy dando. Evitar elevar la intensidad del sonido vocal, porque genera fatiga y en verdad sabemos que hablando un poco más lento tiene más rendimiento que elevar la voz, porque después si no se genera un cansancio y una incomodidad. Realizar movimientos de cuello y hombros para disminuir la tensión muscular ocasionada durante el habla. Bueno, no voy a decir todos, pero son bastante conocidos. Hacer este movimiento con la espalda derecha, la cola bien apoyada, sentir que se estira la musculatura. Estos ejercicios los hacemos siempre antes de entrenar la voz, mirar hacia los costados, la rotación de hombros. La idea es soltar y detectar cuánta tensión hay en este lugar antes del uso de la voz. Tenemos también la posibilidad, como dije, de apoyarnos en la comunicación no verbal, que tiene que ver con gestos, con imágenes o con símbolos. Esto es importante, ahora que se usa tanto también la computadora, que a veces no nos ponemos un freno, o porque no se puede, o por la exigencia propia, y damos clases y atendemos, cuando en verdad deberíamos tomarnos un descanso de al menos 20 minutos de no hablar, de permitir a esa musculatura que se recupere, de hidratarnos un poco más. No hay que esperar a que pase mucho tiempo para hidratarse, uno puede dar una charla y tomar agua igualmente, por supuesto. Nosotras lo venimos haciendo antes de que estén las personas que están ahora conectadas, pero sí es muy importante este tema de un descanso vocal. En el descanso, la recuperación debería ocurrir de una manera natural y poder volver a retomar el uso de la voz sin problemas. Si el descanso o el reposo vocal no da esta posibilidad, también hay que estar atentos a ver qué es lo que está pasando y por qué no se recupera esa función. Otra cosa que tiene que ver con esto del teletrabajo es la postura de la cabeza, de la columna en general. Hay mucha tendencia a acercarse a la computadora o para ver o para decir, y esta posición genera que haya tensión en esta parte. Es importante también, yo tengo acá auriculares, hay muchos tipos de auriculares, pero si se van a utilizar, a mí lo que me sirve muchísimo es tenerlo solamente de un oído para poder escuchar cómo sale mi voz, porque si no, si ustedes prueban ahora y se tapan sus dos oídos, van a escuchar que la voz no se percibe como nosotros estamos acostumbrados, nuestra propia voz. Entonces, ir cambiando, escucho de un oído, después lo hago descansar a ese oído y me paso al otro oído y escucho entonces mi voz también por campo libre, se la escucha como si casi no tuviera el auricular, pero la comunicación de la otra persona es más eficaz porque la escucho más claramente. Bueno, cuidar esto de las posturas, levantarse a cada rato, estirarse, elongar un poco, caminar un poco, después seguir en la computadora, es lo ideal para no generar
mucha alteración en lo que tiene que ver con la musculatura y el uso de la voz. Acá está lo del auricular para monitorear la intensidad y el tono de la voz. El tono de la voz también es interesante tener en cuenta, ya termina casi mi presentación, y tiene que ver con conocer que uno puede hablar en diferentes tonos, no importa si se sabe música o no, pero si yo estoy hablando en esta tonalidad, acá, en este sonido que se escucha, una voz apagada, que no me permite proyectar mucho la voz, seguramente a lo largo del día voy a terminar mucho más cansada que si intento hablar en un tono óptimo. Cada uno de nosotros tiene un tono óptimo que también se puede buscar en la sesión de fonoaudiología, y a partir de allí hay un rango de notas, de frecuencias, de sonidos, en donde la voz se mueve de una manera mucho más cómoda y evita que se genere este cansancio vocal. Entonces, estar atentos al tono. Es difícil a veces uno solo, y está bueno hacer alguna consulta fonoaudiológica para tener este parámetro de en qué rango de notas me conviene utilizar mi voz. Y evitar la fatiga auditiva, que es lo que dije también, que tiene que ver con esto de cambiar de lado el auricular para que tengan también descanso cada uno de los oídos a medida que estamos utilizando la computadora para comunicarnos. Básicamente espero que esto haya servido. Son algunos de los tips que queríamos contarles para que estén atentos y conozcan. Y ahora la interesantísima presentación, por supuesto, de contarnos de qué es este instrumento que tenemos incorporado para poder hablar y para poder comunicarnos, que va a ser la doctora Casiraghi. Bueno, quiero que recuerden que pueden hacer las preguntas que quieran a través del chat, ¿sí? Algunos levantaron la mano, pero cualquier pregunta que quieran hacer la hacen a través del chat, así las podemos al final responder con Vale. Bueno, yo voy a hablar primero un poquito de cómo se estudian las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales es nuestro digamos, productor principal en la voz, ¿sí? Y las vamos a estudiar primero a través del interrogatorio clínico, del que vamos a hablar enseguida, luego de la evaluación audioperceptual. Cuando nosotros evaluamos a un paciente que viene con una disfonía, cuando viene y dice, hola doctora, ¿cómo le va? Me pasa, uno ya está escuchando cómo es su voz, ¿sí? Y va empezando a ver qué tipo de, cómo es la disfonía, qué grado de disfonía, si es una disfonía leve, si es severa, si tiene la voz muy soplada, si le falta el aire, si aprieta todo, si tiene un aumento de la tensión, o si no tiene disfonía, pero viene un paciente que grita, por ejemplo, al hablar, que tiene una voz muy fuerte, entonces es docente y termina el día cansado, y entre las clases queda encima, grita en lo cotidiano, uno ya sabe que ahí hay un mal hábito fonatorio y que ese paciente indudablemente va a necesitar ayuda, ¿sí? Luego vamos a hacer los estudios endoscópicos. Los estudios endoscópicos que nosotros utilizamos son la nasofibrolaringoscopía, que es un estudio con nombre largo, pero en última instancia es introducir una óptica flexible, que es esta que se ve acá en la foto de la derecha, de arriba. Es una óptica flexible que nos permite visualizar desde la nariz hasta la laringe, ¿sí? Toda la vía aérea superior. Lo que se introduce en la nariz tiene un diámetro menor a 4 milímetros, así que es una cosa que no es ni muy invasiva, ni duele mucho, ni pasa nada, y es un estudio muy corto, muy breve, que se lo puede hacer prácticamente todo el mundo sin mayores complicaciones. Lo otro que utilizamos también, y que es muy útil, sobre todo en pacientes con disfonía, en pacientes que trabajan con la voz, es la videoestroboscopía laringea, que se hace con otro aparatito que emite una luz especial que nos deja ver como cuadro por cuadro o en cámara lenta cómo es la vibración de las cuerdas vocales, y permite ver las cuerdas vocales con muchísimo más detalle, ¿sí? Por último, otro estudio que pedimos habitualmente es el análisis objetivo de la voz, que es un estudio donde se graba la voz del paciente
y luego por un programa informático se estudia cómo es los distintos componentes de la voz, cómo forman unas ondas que nos permiten objetivizar la patología de esa voz y nos permite hacer un seguimiento objetivo de cómo mejora o no durante un tratamiento foniátrico, por ejemplo, ¿sí? O previo a una cirugía y posterior a una cirugía. Estoy carraspeando, como dice Valeria, que no hay que hacer. Bueno, dentro del interrogatorio es muy importante tener en cuenta distintas cosas. Por un lado, la edad. La edad es importante porque a distinta edad pueden ocurrir distintas cosas. En los niños, como dijo Vale, la disfonía no es una cosa normal, no está bien que un niño esté disfónico. La mayoría de las veces son cosas sencillas, sumamente simples, algunas ni siquiera se tratan, pero es muy importante evaluar a ese niño. Es muy común que los chicos griten, y eso puede generar algún nodulito y alguna cosa en las cuerdas vocales, que hay que observar. Lo mismo la patología congénita, ¿no? Por otro lado, en la adolescencia se genera lo que se llama la muda vocal, el cambio de la voz, es ese chico que entre los 13 y los 15, 16 años empieza a hacer, o antes en realidad, pero empieza a hacer ese cambio en la voz, que uno a veces lo escucha con la voz finita, otras veces con la voz gruesa, y tiene que ver con cambios hormonales y cambios anatómicos en su laringe, y es muy importante, sobre todo si ese chico canta o hacen actividades con su voz, que uno tenga en cuenta revisarlo y controlarlo. Por otro lado, los hábitos tóxicos, siempre que tengo la oportunidad de hablar, aunque sea 2 minutos para la comunidad, me gusta hacer hincapié en el tema del tabaquismo. El fumar 10 cigarrillos por día durante 10 años aumenta 30 veces el riesgo de padecer un cáncer, y el 97% de los pacientes con cáncer de laringe fueron fumadores, ¿sí? Entonces, eso para hablar de la parte preventiva contra el cáncer, que es súper importante, pero además el tabaquismo genera irritación en las cuerdas vocales, aumenta la sequedad, aumenta la inflamación, aumenta la vascularización y el edema en el borde libre de las cuerdas vocales, entonces es muy fácil que el paciente que fuma tenga más dificultades, ¿sí? en su laringe. Perdón. Por otro lado, si el alcohol también es un hábito tóxico, por supuesto, pero digamos, el alcohol asociado con el tabaco aumenta aún más la chance de contraer un cáncer de laringe, ¿sí? Entonces es muy importante en pacientes fumadores que tienen cualquier tipo de disfonía hacer una consulta para observar esa laringe. Y no quiere decir con esto que todos los fumadores van a hacer un cáncer de laringe, ni que tienen que salir todos corriendo a mirar a ver cómo están sus cuerdas vocales mañana, pero sí que es una cosa que tienen que tener en cuenta y que la tienen que observar, ¿sí? Dentro de lo otro que uno pregunta, tiene que ver con el reflujo, con los antecedentes de reflujo. El paciente que viene y dice que tiene acidez, y que eso le genera problemas en las cuerdas vocales. Muchas veces consultan pacientes con síntomas que son bastante inespecíficos, por ejemplo, carraspera, picazón, sensación de cuerpo extraño, que tiene una cosa acá, que tiene como un globo en la garganta, que me pincha de este lado, o una tos crónica que lleva meses de evolución, y uno le pregunta si tiene reflujo, y no tiene reflujo, pero sin embargo cuando uno lo observa con un estudio endoscópico, se ve que hay signos de reflujo y hay que tratarlos, porque lo más probable es que con un tratamiento de entre 3 y 6 meses esos síntomas desaparezcan, y ese paciente que estuvo durante muchos meses con muchas molestias empiece a estar otra vez más cómodo con su voz. Lo otro que hay que preguntar es por antecedentes de infecciones recurrentes, las laringitis virales, las rinofaringitis.
Hay muchos cuadros de vías aéreas superiores que generan sequedad o aumento de la mucosidad, congestión, y eso, usar nuestras cuerdas vocales, como decía Valeria, en un estado infeccioso empeora y puede generar patología a la larga. Lo mismo las infecciones, hay infecciones específicas, por ejemplo el HPV, que genera papilomatosis en la laringe, hay algunos pacientes que nosotros vemos con HPV en las cuerdas vocales, con papilomas, que son recurrentes, que tienen un tratamiento específico, que muchas veces hay que operarlos varias veces, pero bueno, lo más importante es diagnosticarlos y hacer el control a tiempo, ¿no? Por otro lado, los antecedentes familiares, hay pacientes que vienen con una disfonía, por ejemplo, con una voz agudizada, y vos le preguntás, ¿y tu mamá? Y mi mamá también es difónica, y mi hermana también, y mi tía, la hermana de mi mamá, también es difónica, y son algunas alteraciones congénitas en las cuerdas vocales que tienen una presentación familiar y que nos orientan además hacia el diagnóstico, ¿no? Por otro lado, bueno, los antecedentes personales en cuanto a enfermedades, hay algunas enfermedades que pueden generar disfonías de distinto grado, la miastenia gravis, el Parkinson, el EPOC, porque tienen menos capacidad de aire, los pacientes, como decía Valeria, para poder hablar, para que el aire tiene que pasar por las cuerdas vocales, tiene que generar un aumento de la presión, hacerlas vibrar, y si el aire no alcanza, eso no sale con normalidad. Las cirugías en la tiroides a veces generan que una cuerda vocal se mueva menos durante un tiempo o indefinidamente, y eso también hay que diagnosticarlo y tratarlo, ¿sí? Bueno, y por último, la medicación que recibe, porque hay medicamentos, por ejemplo, los inhaladores bronquiales o alguna medicación antihipertensiva, que se genera sequedad, irritación, y puede producir algún grado de disfonía variable. Ahora les voy a mostrar lo que tenemos primero. La foto de la derecha son las cuerdas vocales. Quiero que sepan que tenemos dos cuerdas vocales, que no somos una guitarra, son simplemente dos, se abren, se cierran, para que uno respire, o para que pase el aire, las cuerdas vocales se abren, y para fonar se cierran en la línea media. Esta es la cuerda vocal izquierda, esta es la derecha, esto es adelante, esto es atrás, y por debajo se ve la tráquea con los anillos traqueales. Y acá les voy a mostrar estudios endoscópicos que hacemos. El video este de la derecha es una rinofibrolaringoscopía. Estoy entrando, fíjense que estamos en plena pandemia, con la máscara, el barbijo N95, guantes, camisolín. Se tapan todas las cosas que no se utilizan y que se van a utilizar en otro momento. El Hospital Británico, en el servicio de otorrino, se cuenta con un consultorio especial para hacer estos estudios, con un filtro de aire, para tener seguridad para los pacientes y para nosotros los médicos también, ahora en momento de pandemia, ¿no? Así que, a pesar de la pandemia y con los cuidados, cuando uno tiene un síntoma, está bien que hagamos los controles, ¿no? Bueno, de la izquierda de la pantalla es una fibroscopía. Se ingresa con el fibroscopio flexible por la nariz y se mira hasta las cuerdas vocales. Atrás está la pantalla por donde miramos, ¿sí? Ven que es un estudio que es breve, es sencillo. En este caso se lo hicimos a un médico del servicio, así que se portó bien. Y este es una videoestroboscopía, donde lo que introducimos es una óptica rígida. Al paciente le hacemos abrir la boca, le tironeamos un poquito de la lengua, y ponemos una óptica que tiene una camarita que mira para abajo y que nos permite ver las cuerdas vocales. O sea, ese palito que ven ahí, esa óptica, entra a la boca nada más, no se mete adentro de ningún otro órgano que no sea la boca. Y nosotros lo mismo observamos en el monitor,
la imagen, ¿sí? No sé si se escucha el audio del video. Y ahí atrás se ven las cuerdas vocales cómo se abren y se cierran, ¿sí? Así que bueno, no hay excusa para no controlarse la laringe, porque estos estudios, como ven, son muy, pero muy sencillos. Bueno, para mí esto es todo. Todos tenemos la necesidad de utilizar nuestra voz, de hablar, de cantar, de hacer lo que más nos guste con ellas. Acá las tenemos a Madonna y a Helen, que es una conductora de televisión, haciendo un canto en un baño, en medio de la pandemia. Así que a usar la voz como todos nos gusta. Así que bueno, esa es todo mi parte por ahora. Si ustedes tienen preguntas, las vamos a ir levantando del chat, si te parece, Vale. Sí, ¿querés que hay una en el chat y después hay otro que hay una Q y Sí, una A donde dice questions? Ahí también hay algunas preguntitas. ¿Querés que las lea? dale. Bueno, voy a leer una que está en el chat, que pregunta Marcela Arias, que tiene 63 años. Siempre le gustó cantar, pero vocalizaciones recién empezó a hacer hace pocos años. No siente ninguna dificultad al cantar, pero le gustaría saber sobre el estado de su laringe. ¿Qué estudio le recomendamos que se haga? Bueno, lo ideal es que si ella canta se haga una videoestroboscopía para ver exactamente cómo están sus cuerdas vocales. Y otra cosa que no dije, y aprovecho la pregunta, está bien que todos los profesionales de la voz, los cantantes, los docentes, hagan por lo menos un control anual de su laringe, ¿sí? Una vez al año visitar al otorrino y ver cómo está todo. ¿Mm? Sí, así es. Después María Alejandra pregunta, cuenta que da 12 horas al día de clases con el barbijo puesto y con máscara y que termina con mucho dolor de garganta. ¿Cómo puede hacer para calmar el dolor? Bueno, en principio no debería hablar 12 horas seguida con el barbijo, la máscara y demás. Me parece, y lo que yo les recomiendo a los que pueden, es comprarse un microfonito, ¿sí? Para hablar, aparte de todo lo que se ponen, pónganse un micrófono, porque con el micrófono pueden dar clase con una voz conversacional, que es la voz que utilizamos para que nos escuchen de acá a 1 metro, ¿sí? Entonces eso es un esfuerzo bastante menor. Digamos, todos los ejercicios de relajación y demás que podamos darle para el dolor, si ella tiene ese esfuerzo vocal, va a seguir teniéndolo, debería consultar, observar su laringe, sus cuerdas vocales, hacer foniatría en todo caso si amerita, ¿no? Pero hay que mirar, indudablemente. Y tal cual el uso del micrófono, ¿no? En las clases, en los espacios abiertos, en los lugares donde la acústica, el sonido no es bueno, hay sonido, hay barullo de fondo. A veces es muy difícil mantener la calidad de la voz con tantas cosas en contra y por eso un amplificador electrónico como un micrófono ayuda a que por lo menos uno mantenga el volumen y con una buena dicción y con las cosas que dijimos antes es más sencillo sostenerlo durante muchas horas. Esa justo era una pregunta también, el tema del micrófono. Acá también nos cuentan que Dani Liordela, su padre tiene Parkinson y aún no presenta ninguna alteración en su voz, pero como profesional de la voz le interesa saber por qué se da esta patología vocal, siendo una enfermedad neurológica, y cuáles son las recomendaciones del caso. Bueno, en realidad se dan porque el Parkinson genera rigidez en nuestro cuerpo y la laringe pertenece a nuestro cuerpo y también genera algunas alteraciones a ese respecto. Además, también a veces tienen temblor durante el Parkinson y la voz puede salir como entrecortada y con temblores también durante el habla.
Lo ideal siempre es la consulta, ¿sí? Ver cómo está esa laringe, mientras no presente síntomas, nada, se controla y nada más, y a medida que vayan presentando algún síntoma, se puede también recomendar rehabilitación fonoaudiológica, foniátrica. Bien, y Marcela Estrada pregunta qué consecuencias trae utilizar el cigarrillo electrónico. La verdad que el cigarrillo electrónico lo que genera es también sequedad en las mucosas, ¿sí? Ese tema de la vaporización, y además que no se sabe, o sea, el cigarrillo electrónico se empezó a usar o masivamente hace relativamente poco, con lo cual no se sabe a ciencia cierta cuáles son los efectos que van a traer de acá a 20 o 30 años de haber usado el cigarrillo electrónico en forma, Crónica. durante mucho tiempo, digamos, en forma crónica. Nosotros no recomendamos tampoco el cigarrillo electrónico, genera mucha sequedad, es irritante, ¿no? Cualquier humo es irritante en realidad. ¿Sí? El humo de la parrilla del asado también es irritante, el humo de la fiesta de 15 que sale humo abajo del vestido de la niña también es irritante, todas esas cosas siguen siendo irritantes. Sí, así es. Pregunta Mónica Medici que tiene que sacarse las muelas de juicio porque le producen mucha presión y le dijeron que puede afectarle los oídos y la voz. ¿Es verdad? La voz no debería afectarte. La voz sí puede generarte un dolor de oído porque uno genera dolor referido hacia el oído, pero no que tenga una patología del oído el quitar la muela de juicio. Uh-huh. Bueno, también acá en las preguntas consultan cuántas horas máximo se recomienda dar clases por día. Ahí también quería contarles que la resistencia vocal, la resistencia laringea varía en las personas. Por supuesto, vamos a ver gente que tiene más resistencia a hablar muchas horas seguidas sin sentir molestia, y otras con menos cantidad ya empieza a sentir esta incomodidad, ¿no? 1 hora y media constante ya es bastante, y entonces se necesita un descanso. La máxima de días, no sé si hay algo establecido, pero lo ideal es que haya descanso entre un momento y otro para conversar, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo, Marisa? Sí, absolutamente. Sí, el tema de la pausa sobre todo, ¿no? El descansar un rato entre clase y clase y entre conversaciones, claro. Después también nos cuentan que siente falta de aire y si eso tendrá que ver con el desgaste de la voz. Habría que mirar. Pero sí, habría que mirar, claro. A veces tiene que ver con un hábito fonatorio y nada más, ¿sí? Claro. Yo no quiero que salgan todos preocupados de la charla esta, ¿sí? La idea de esto es que estén atentos a su voz y que consulten si sienten que hay algo que está medio raro y que no les cierra, pero no es que todo es una cosa, un desgaste y un problema y una patología específicamente, ¿sí? Sí, es verdad. Por eso está buenísimo el tema del control, ¿no? Es ir, quedarse tranquilos, a veces es algo funcional, o sea, Claro, la claro. anatomía se encuentra bien, pero como el uso no es el correcto, no funciona correctamente, y esto se corrige con rehabilitación foniátrica, no con trabajo fonoaudiológico. Uh-huh. ¿El chicle se recomienda como para lubricar la garganta? No, ¿no? No. Tenemos que ingerir, tenemos que para lubricar es agregarle líquido al cuerpo, no hacer que la propia saliva genere esta sensación de que estoy humedecida, ¿no? Que hay que agregar para que esté la lubricación. Otra pregunta, Romina, ¿los pacientes que tuvimos ACV o cirugías de cerebro, puede afectar nuestras cuerdas vocales? Sí, Romina, en algunos casos sí se pueden afectar las cuerdas vocales, pueden generarse distintos tipos de disfonía y en la inmensa mayoría de los casos con rehabilitación foniátrica mejoran muchísimo.
Así es. Soy docente, quisiera hacerme un chequeo, debo ir a un otorrino y a un fonoaudiólogo. No, al otorrino en primera instancia y luego de la revisación, el otorrino será quien recomiende o no si hacen falta algunas sesiones de fonoaudiología, ¿no? Exacto, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo se modifica la forma monótona para hablar? ¿Tiene componentes psicológicos también? Sí, también tiene componentes emocionales, por supuesto, pero lo interesante de esto es el entrenamiento y la guía de un fonoaudiólogo, fonoaudióloga especializado, donde se puede trabajar lectura de cuentos, hablar con una sola vocal. Hay cosas que tienen una función que nos descoloca de lo que es el habla que estamos acostumbrados y empieza a ser más como un juego, como una exploración de los diferentes sonidos y tonalidades, trabajar con preguntas. Cuando uno se pregunta, la voz siempre va para arriba, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Vamos mañana a tal lugar. Entonces, esta exploración de la voz a través de diferentes propuestas ayudan a salirnos de lo que estamos acostumbrados y empezar así a tener una experiencia en esta sensación y en escucharnos, hacer cosas diferentes a las que estamos acostumbrados. Así que sí, es muy interesante trabajar la prosodia, la curva melódica de la voz al hablar, eso también. Ana, bien, ahí está. Esa es la pregunta que me hacía Ana. Ahí ya le respondí. Aquí tenemos algunas preguntitas más. Puede ser que se me haya bajado el registro, pregunta Dami. Se refiere, calculo que a la extensión de notas, a la cantidad de notas que puede abarcar, en este caso de cantar. Hay posibilidades, sí, de que por diversas causas se modifique, algunas causas endocrinas pueden ser, ¿no? Hormonales, o ver cómo están las cuerdas vocales y su función. Y por eso es importante que vaya a revisarse para ver si este registro descendió y después seguramente se pueda llevar al lugar original o acercarse lo más posible. Otra cosa que no sé si dije, que también en los adultos mayores la voz cambia, ¿sí? Y hay, sobre todo, se nota más en cantantes, y si nosotros nos ponemos a investigar en cantantes de hace 30 años y ahora sus voces se han modificado, ¿sí? A medida que pasan los años, la laringe, las cuerdas vocales se ponen, se adelgazan, tienen menos tono muscular, entonces a veces, o la mayoría de las veces, se modifica un poco la voz a medida que pasa el tiempo, ¿no? Sí, por eso está buenísimo entrenar, ¿no? Entrenar esta Exacto. musculatura. Esto ayuda a que se mantenga de la mejor manera y el mayor tiempo posible lo que se venía haciendo durante y no perder tanto. Y además lo tímbrico, la función tímbrica, donde uno coloca la voz, hace que la voz sea más brillante y se puede compensar algo de lo que no está del todo, no sé, vamos a hablar de articulaciones que están allí en la zona de la laringe, quizás no con la misma característica que tenían tiempo atrás, pero se puede compensar tímbricamente, que esto también se trabaja muy, muy lindo con las voces. Preguntan, ¿el ronquido afecta a la voz? A ver, en general no, tiene que ser no sé, un ronquido muy severo que esté acompañado de otras cosas, por ejemplo, de mala ventilación nasal, de roncar, de dormir con la boca abierta y entonces se despierta con la garganta, con las cuerdas vocales con sequedad y demás, no el de un roncador, digamos, leve y que tiene un ronquido cada tanto esporádico, no. Pero sí, sobre todo la mala ventilación nasal, el respirar por la boca y que la nariz funciona de humidificador de aire, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros no usemos la nariz para respirar, respiremos por la boca, genera también un poco más de sequedad y eso puede traer afecciones en la voz. Sí, voy a hacer una salvedad acá que tiene que ver con la técnica vocal para cantar o cuando estamos conversando, ¿no? Claro. La respiración nasal, por supuesto que, como decís vos, tiene una función humidificadora y también protege, pero en el momento de cantar o de hablar,
es un ingreso muy lento y poca cantidad de aire, entonces necesitamos que sea una inspiración mixta, que entre un poco por nariz, pero que también entre cantidad de aire por boca. Por Exactamente. supuesto que sin que se escuche la inspiración, si se llega a escuchar la inspiración, algo estamos haciendo mal, ¿no? Si yo hiciera esto para hablar y se siente, ahí no es la inspiración vocal que me estoy refiriendo. Preguntan qué tipos de problemas pueden tener los niños roncos. Eh, Como decía, pueden tener distintas patologías. Lo más frecuente es que tengan nódulos de cuerdas vocales, que en general cuando crecen mejoran, ¿sí? Cuando ocurre la muda vocal, las cuerdas vocales se estiran. La mayoría de las veces mejoran con el crecimiento y no se hace nada, a lo sumo lo que sí se hace es tratamiento foniátrico y nada más. Después hay otras patologías que son congénitas, que son, por ejemplo, el sulcus, que es como una canaletita en el borde libre de la cuerda vocal, que también genera una disfonía, que en general es familiar. Hay otros disfónicos en la familia, pero hay distintas patologías. La más frecuente en general son los nódulos de cuerdas vocales. Sí, así es. Preguntan, Sofía, soy docente de inglés. ¿Se puede entrenar la voz para dar clases y que no haya tanto desgaste? Sí, por supuesto que sí. Esa es una de las funciones más lindas de la técnica vocal, que es prevenir, ¿no?, las patologías vocales, y hacer que nos conozcamos cada vez más nuestro instrumento y nuestras posibilidades y nuestro estado. A veces el reflujo faringolaringio yo, por ejemplo, que lo tengo, soy una Yo más, también. eh, Esa fue mi carraspera de hoy. tal cual, yo cuando canto a veces me doy cuenta que no llego con la misma comodidad a las notas, llego, pero no me suena igual. Entonces es como dije hace un ratito, dejo de hacer esfuerzo, o sea, no lo hago y compenso con alguna otra posibilidad que me pueda dar la técnica para cubrir eso, que en realidad la que más cuenta se da soy yo, y el que me está escuchando no lo percibe tanto, pero cuando uno se conoce sabe cómo puede sonar y cómo no está lográndolo. Generalmente se atribuye, entre otras cosas, a esto que no podemos controlar tanto como el reflujo o las alergias. Bueno, y después nos están felicitando, así que te voy a compartir lo que nos dicen, muy claro, ameno y sumamente útil. Muchas gracias Marisa y Valeria, me encanta la charla, la disertación de ambas. Carolina Vinetti, la jefa del servicio de Torrino, de Británico, felicitaciones amigas, excelente todo. Muchas gracias por la información brindada, felicitaciones, muy buena la charla, feliz día. Eh, Todos mensajitos muy lindos, que nos ponen contentas, ¿no? Porque era un poco la Pero claro. función de este encuentro, que va a quedar grabado. Exactamente. Yo quiero aprovechar para agradecer fundamentalmente a la gente del Hospital Británico, que nos da el espacio para la charla en la comunidad en el Día Mundial de la Voz, que para nosotros es muy importante, sobre todo para promover esto de la salud vocal, ¿no? A Carolina Vinetti, la jefa, que siempre nos está apoyando, a la doctora Silvia Zapata, que es nuestra jefa del área de laringología, de la que todos aprendemos un montón y que nos da también el espacio, a la doctora Patricia Farías, que es la jefa de la parte de laringe, de la parte de fonoaudiología, de foniatría, y que también siempre nos empuja para aprender y para hacer cosas. Así Tal que cual, me gracias. suma todo lo que dijiste y mira esto me da mucha risa porque aparece al final, Dami dice una última. Dale, Yo le voy a decir a Damián que saque lápiz y papel y anote, porque lo que él está preguntando es, ¿qué tipos de alimentos causan el reflujo? dale, te cuento. Hay que evitar café, mate, alcohol, cigarrillo, por supuesto, cítricos, menta, picantes, gaseosas, fritos. No acostarse enseguida de cenar. Levantar un poquitito la cabecera de la cama, no con almohada, sino idealmente levantando poniendo un taquito de madera por abajo de las patas y levantar toda la cama.
y comer varias veces en el día pequeñas cantidades, ¿sí? Que no hacer grandes comilonas ni grandes ayunos. Esas son, digamos, las recomendaciones en líneas generales para el reflujo. Sí, vamos a decirle a Dami y a todos los que escucharon esto que cada uno de nosotros tiene como una tendencia, ¿no? Quizás a mí la cerveza no me genera reflujo y el mate Claro, sí. Entonces no es que me voy a privar de todo eso que dijiste, sino empezar a conocerme, a testearme y a decir, bueno, esto sí, esto no, esto hoy sí, pero no siempre, ¿no? Algo así. claro, claro. Fundamentalmente eso, conocerse y bueno, y que las cosas estas que nos generan reflujo no sean cotidianas, ¿sí? Cada tanto, qué sé yo, una cerveza Valeria se puede tomar, pero no todos los días. Ahí va. Patricia Farías agrega que lo rico da reflujo. Ahí está. Es así. El chocolate, me olvidé de decir también, Claro. hablando de rico. Bueno, muchísimas gracias a todos. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nosotras lo disfrutamos. Para mí, personalmente, es un honor y un lujo estar en el staff del Hospital Británico con la doctora Casinagui, con la doctora Zapata y con la doctora y admiradísima por mí, Patricia Farías. Así que es un gusto haber compartido con ustedes este ratito del Día Mundial de la Voz. Igual para nosotras. Un placer que estés con nosotras. Bueno, terminamos la charla y dejamos de tirarnos rosas y los dejamos a todos libres. Bueno, Chau. gracias a Hasta todos, que la pronto. pasen bien, que terminen lindo su día. Igualmente, lindo fin de. Adiós.